Cierra sus ojos. Padre, te damos muchas gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu presencia, Señor Jesús, porque en todo momento y en cada día estás con nosotros. Ahora habla a tu pueblo a través de tu palabra, al estudiar de ella, Dios, y que podamos ser hacedores de ella y no solamente oidores. Que podamos tener una relación contigo, no una religión de ti, Dios. Y que podamos, Señor, entender tus principios más que el reglamento del hombre. Queremos obedecerte a ti, queremos estar en el centro de tu voluntad y queremos ser embajadores del Rey, como tú lo demandas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quieren bosquejo del tema de hoy, alce la mano, los urgieres le van a hacer llegar el bosquejo del tema de hoy. Hemos estado estudiando sobre el libro de Mateo y ya vamos a iniciar otra vez con el libro de Mateo. Vamos a entrar al capítulo 10. Vamos a tocar la primera parte en esta noche porque no nos alcanza el tiempo para todo el capítulo, pero la próxima semana vamos a estar entrando al estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su celular que encendieron la luz? A ver, quiero saber, levanten los celulares, a ver. Gloria a Dios. Todos, quiero todos no se avergüencen de que tengan un celular. Puede ser Cricket, puede ser AT&T, lo que sea, pero no se avergüencen. Qué bueno, qué bueno. Por lo menos trae una Biblia ahí, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Ahora, ¿cuántos traen Biblia? Qué bueno. Salió bien espiritual. Y amén, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios les va a hablar el día de hoy? ¿Verdad que no va a ser por el celular? Así que apáguelo. ¿Okay? Porque Dios no le va a hablar todo más por el celular, le va a hablar a alguien más. Así que mejor que Dios le hable a través de la palabra. El capítulo 10 entra en otra dimensión donde Jesús ahora va a poner a sus discípulos a practicar lo que Él les ha estado enseñando. Algo interesante, Jesús en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de Mateo empezó a hacer milagros, empezó a sanar gente. Ahora en el capítulo 10 vemos que Él se arma de embajadores y los envía para que hagan lo mismo. Pero dentro de este capítulo 10 hay tres divisiones de tiempos que Él está ahí mismo hablándole, preparando en cada tiempo el momento de cada discípulo o embajador que tiene que salir. Y de eso vamos a estar hablando y estudiando en esta hora. Así que si tiene su palabra, vamos a estar estudiándola. La obra de la salvación, usted y yo sabemos que únicamente puede ser lograda por Cristo Jesús. Nadie puede salvar, nadie puede liberar, nadie puede garantizarte el cielo, solamente Jesús. Eso está escrito, que si la gente no viene a Cristo, no hay salvación para él. Pero hay otra cosa que quiero mencionar. El testimonio de esa salvación solamente y únicamente puede ser logrado por su pueblo, que ha confiado y aceptado esa salvación. En otras palabras, Cristo es el que te salva, pero el testimonio de esa salvación depende de ti, de lo que vas a hacer, cómo vas a cuidar tu salvación, cómo vas a cuidar tu relación con Dios. Porque muchas veces en el transcurso del tiempo o del caminar de la vida cristiana, confundimos nosotros nuestra relación con Dios con una religión de Dios. Y empezamos a usar la palabra de una manera conveniente. Y ahorita voy a enseñarles en este capítulo los tres tiempos y los tres tipos de advertencia que Jesús le hace a los discípulos que tenía, a los que venían y a los que vienen todavía después de nosotros. Y ahorita voy a hablar de todo eso. ¿Por qué? Porque es muy fácil agarrar lo que voy a estar enseñándoles a ustedes y sacarlo de contexto. ¿Qué les he dicho cuando les hablé una vez de un estudio de la palabra? A veces agarramos un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto. Y a veces hasta recitamos más la Biblia. Ahora, yo sé que yo tengo muchos teólogos aquí. ¿No? Sí, tengo muchos teólogos porque a veces me enseñan, me están diciendo de qué hacer. Y está bien que me enseñan. Pero a veces digo, no, así no dice la Biblia. Pero es que así la entiendo yo. ¿Y qué dice la Biblia?
¿Sí sabe que la Biblia no fue escrita en español? Y a veces empezamos que, no, que dice aquí, mira, si tu mano derecha te da esa indicación de que córtatela. Y si lo hace literalmente, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si practicamos ojo por ojo y diente por diente? Avísemos puros ciegos y chimuelos, ¿no es cierto? Y muchas veces tomamos la Biblia tan literal que no la aplicamos debidamente. Y eso es importante de entender. Por eso es bueno que usted tome su Biblia, la lea en diferentes versiones. El testimonio de nuestra salvación depende de nosotros, no depende de Dios. La salvación depende de Dios, de Cristo. El testimonio de esa salvación depende de ti y de mí. Si estamos dando mal testimonio de la salvación, es nuestra culpa. Si estamos dando un buen testimonio, un testimonio de poder, es nuestra responsabilidad. El rey, hablando del reino, de los principios del reino del libro de Mateo, necesita embajadores. Necesita embajadores para que su mensaje sea llevado. Y amados, Cristo aún anda buscando en este tiempo embajadores. Isaías lo pone claro y lo pone de esta manera: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahora, no es suficiente orar para que Dios envíe obreros a su mies. También nosotros tenemos que ponernos a la disposición para servirle a Él. Porque a veces el Señor envía obreros, Señor levanta hombres, el Señor levanta voluntarios para el sábado, pero nadie levanta la mano. O sea, es más fácil orar para que alguien trabaje que uno ponerse a trabajar. Entonces, el Señor busca obreros para su mies. Busca maestros, busca líderes de grupos familiares, busca predicadores, busca servidores en la iglesia. O sea, la iglesia y el propósito de los embajadores todavía no se ha terminado. El rey anda en busca de gente que lo represente a él. Eso es un embajador. Representa al rey en donde se está moviendo. Ahora, antes de que Cristo enviara a sus embajadores al ministerio, a sus discípulos, durante esta enseñanza del capítulo 10, podemos ver que Cristo aquí les da un sermón de ordenación. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido la experiencia de ser ordenado al ministerio. Es algo precioso, ya hace muchos años que pasé sobre esto. Y yo me gustó mucho el hermano que trajo la palabra de la ordenación a mí y a algunos que nos estábamos ordenando. Simplemente era un desafío al ministerio, abriéndonos los ojos, lanzándonos un reto. Y aquí lo que está haciendo el Señor, antes de enviarlos, antes de comisionarlos como los embajadores que lo iban a representar, les está dando un sermón de ordenación. ¿Para qué? Para animarlos, para prepararlos. Y en este sermón, el rey tenía algo que decirles a todos sus siervos, a los del pasado, que eran sus discípulos, a los del presente, amados, que somos nosotros, y a los que han de venir, a los que vienen por después de nosotros. Ahora, este capítulo se divide en esas tres categorías, porque a veces usamos unos versículos fuera del contexto cuando no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con la gran tribulación, con los que van a estar predicando durante la gran tribulación, y sin embargo lo aplicamos para nuestro tiempo cuando no está correcto. Por eso tenemos que saber las conexiones de la Biblia y los tiempos de la Biblia y a quién se estaba dirigiendo el Señor en esos momentos. Ahora, a menos que no reconozcamos este hecho de que Jesús le está predicando a los discípulos o embajadores del presente, a los embajadores del pasado y del porvenir, entonces el mensaje de este capítulo se verá sin esperanza y confusión. ¿Por qué? Porque no vamos a entender estos principios, no vamos a poder aplicarlos debidamente. Y en esta hora lo que yo quiero hacer es tomar 2 puntos de 3, y la próxima semana vamos a estar aquí en vivo y en color, en la misma iglesia, con el mismo pastor, con la misma gente, pero no con la misma piedra. Porque si no vamos a tropezar. Sino que si Cristo no viene, vamos aquí a estar el 21 y le sigo y le termino el capítulo 10. Pero vamos a empezar con el número 1. Lo que quiero hablar es de esta instrucción que el Señor les está dando en este sermón a los que estaba preparando. Y ahora también aplica algunas cosas que van a venir a nosotros en aplicación. En primer lugar, yo veo las instrucciones para los apóstoles pasados. Hablo de los tiempos cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos.
Ahora, quiero hablarles aquí en el capítulo 10, en los primeros 15 versículos. Miren lo que dice. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas, si usted tiene otra, pero ahí en su bosquejo parece que se manejó la Biblia de las Américas. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, por eso le hablé a apóstoles del pasado, Jesús les dijo, pero Jesús les dio poder sobre los espíritus que inmundos. ¿Para qué? Para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. No está diciendo que era de alcance Victoria. Oye, Simón, ven para acá. No, no, así se llamaba. Era Pedro. Simón, llamado ¿qué? Pedro. Y luego Andrés, su hermano. Jacobo, el hijo de Zebedeo. Y Juan, su hermano. ¿Ya está conociendo a la familia? Es muy interesante. Felipe y Bartolomé Muñoz. O sea, así se llama Martín, ¿no? No. Qué nombrecito, Bartolomé. ¿Quién se llama aquí Bartolomé? ¿Hay un Bartolomé aquí? Nadie. ¿Alguien conoce un hombre feo? ¿Alguien que no le gustó para... Bueno, tal vez lo conoce porque le tocó. ¿Ves que a veces ponían nombres a base de calendarios y de almanaques? ¿Naciste en día de qué? ¿De la calendario? ¿Sí? Mire, estos nombres son muy interesantes. Cada uno de los retos que yo tengo ahorita es, quiero armar un libro sobre el liderazgo de los 12. De los 12. Y amados, he estado leyendo sobre cada uno de ellos. No hay mucho material en algunos de ellos. De Judas hay mucho, el que menos esperaba, hay mucho material. ¿Verdad? Pero algunos discípulos que además pasan desapercibidos, simplemente eran parte del equipo, eran un equipo de apoyo. Amados, y esta es una de las citas que he estado estudiando. Era Tomás, el que siempre dudaba. ¿Conoce a un Tomás? Mateo, el que escribió este libro. Mire su oficio, amado, secular. Era recaudador de impuestos. Jacobo, el hijo de Alfeo. Ahora, recuerda que ya les mencioné, amado, a Jacobo, el hijo de Zebedeo, que está arriba en el versículo 2. Ahora sí, aquí Jacobo, el hijo de Alfeo. No habla del feo que era su papá, Alfeo se llama. ¿Okay? Y Tadeo, era otra persona. ¿Okay? Simón, el cananita. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Fíjense los 12 apóstoles, aquí los tenemos. A estos 12, mire qué interesante, porque entre esos 12 también va ¿quién? Judas. También va Judas entre esos 12. Y mire lo que dice aquí. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino ir más allá a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mira, los envía y les da ciertas instrucciones a esos apóstoles. Pero me llama la atención porque en el versículo 6 dice, vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, recuerden, no los está enviando a todo el mundo, como cuando envió a la iglesia, cuando iban a hacer la iglesia, el trabajo de la iglesia primitiva es ir por todo el mundo. Ahí los está enviando a ellos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, miren las instrucciones, predicar diciendo, el reino de los cielos, ¿qué? Fíjense el mensaje que les dio aquí. Jesús no les dio el mensaje a sus apóstoles primero, diciéndole, prediquen que Cristo ha venido y ha resucitado y ha muerto, porque no ha pasado. No. Lo que está haciendo Jesús, predicándole a los judíos, a Israel, que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, hablando de un reino, ellos esperaban un rey. ¿Recuerdan todo esto? Ese era el mensaje que tenían que llevar sus apóstoles. El reino de los cielos se ha acercado. Y luego, miren, les dio autoridad. Sanar enfermos, versículo 8, y resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Y luego otra instrucción, no os proveáis de oro, o sea, no te lleves las tarjetas de crédito. Ahorita voy a explicar todo eso, porque esto lo tomamos nosotros muy literal, que no tenemos que ir preparado. Yo voy a estar en Cuba esta semana, en 2 meses, 1 mes y medio, y nos están dando lecciones cuánto dinero tenemos que llevar. O sea, todo lo contrario de lo que nos dice aquí. Pero voy a aclarar por qué el Señor se los dice aquí. O sea, tenemos que leer la Biblia en contexto. Usted váyase de misionero sin dinero.
Usted va a decir, Dios me va a proveer. Sí, Dios le va a proveer. No le deje todo a Dios. Póngase a trabajar, póngase a hacer algo. Llévese dinerito. Por lo menos para compartir. Pero aquí, en este caso, cuando dice esto, no se aplica a la iglesia de hoy. Entiendo, ahorita voy a hablar de esto, porque a veces esto lo usamos mal, lo aplicamos mal. No proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, o sea que no lleves ropa de cambio. Ustedes, ¿cómo lo voy a hacer? Y Pedro nunca se baña. Ahorita vamos a entrar en esto. Ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de ¿qué? ¿El obrero es digno de qué? Ahí está la respuesta. Se te va a proveer a donde vayas. Ahorita voy a hablar un poquito conociendo la hospitalidad de lo que era el pueblo o Israel. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguar quién es digno en ella. Y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, aquí está, al entrar en la casa, ¿cuál casa? ¿Cuál casa? La casa donde se ofrece siempre hospitalidad, porque esa era la costumbre de los judíos. Y ahorita vamos a entrar. Al entrar en la casa, darles vosotros saludos de paz. Y si la casa es digna, o sea, si te reciben con gusto o te ponen cara, porque va a haber dos reacciones. Pásale, mi hermano, qué bueno. Oh my God. Porque también pudo haber sido eso. Pero aquí dice, si te reciben, si la casa es digna, y si te reciben y es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva ¿a qué? A vosotros. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestra palabra. ¿Cuál palabra? El reino de los cielos se ha acercado. Esa es la palabra que iban a predicar, recuerda. Que no los reciba ni oiga la palabra. ¿Cuál palabra? El reino de los cielos. Estamos hablando a los puros judíos. Entienda eso. Al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudir el polvo de vuestros. No quisieron entender el mensaje de parte de nuestro Dios. Es lo que está diciendo. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable, miren lo que dice aquí, el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Ahora, quiero que entienda este trasfondo. Supongamos que los discípulos van a Jerusalén y predicar. Ahí en Jerusalén, estoy hablando de Jerusalén, y que haya ahí alguien, o la misma ciudad que no los acepte, va a ser más tolerable, dice, en aquel día, el castigo para Sodoma y Gomorra que para la misma Jerusalén. Y ahorita voy a hablar un poquito de esto. Todo aquel que rechaza a Cristo voluntariamente trae sus consecuencias, porque el mensaje que ellos llevaban era del reino, eran principios del reino, y el que rechaza tiene que pagar ciertas consecuencias. Y eso es lo que va a hablar, no solo aquí, va a hablar también más tarde para nosotros. Pero aquí está hablando únicamente porque nos está enviando a la casa de Israel, a las ovejas de las casas de Israel, es lo que está diciendo. Hasta aquí voy a llegar en este punto. Ahora, un discípulo, la Biblia lo declara, y el diccionario es uno que aprende, es un alumno. Cuando hablamos de un discípulo, quiere decir que es un alumno. Es uno que aprende, uno que sigue a su maestro y aprende de él. Jesús escogió a 12 discípulos para ir a una gira misionera por las 12 tribus de Israel. Él iba a enviarlos, prepararlos hacia una gira misionera por las 12 tribus de Israel. Los límites de esas tribus ya no eran los mismos, pero había representantes de todas ellas en el resto que permaneció en la tierra, tanto en aquellos que retornaron de la cautividad. Ahora, la misión de los 12 era estrictamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa era la misión que Cristo les estaba dando ahí a ellos. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, a los 12 discípulos se les llamó apóstoles. La palabra viene del griego apóstolos, que significa uno enviado en una misión. El apóstol es uno enviado a una misión. El doctor Walsh dice, el significado del término apóstolos es probablemente un comisionado, uno que es enviado, uno que es comisionado. Y se implica
por Cristo. O sea, Cristo fue el que sacó este tema. Él mismo selló esta palabra hablando de sus discípulos como apóstoles. Él mismo lo aprobó. Ahora, la palabra apóstol viene del griego. Y ellos lo usaban para el representante personal del rey. El embajador que funcionaba con la autoridad del rey. En otras palabras, un apóstol era un representante del rey. Uno que iba con una misión, con una comisión. Eso es lo que quiere decir en el griego. Y lo usaban simplemente, ¿para qué? Para ser representante, y se le daba y funcionaba con una autoridad. A estos apóstoles se les fue dado, dice la Biblia, poder y autoridad especial de parte de Cristo para hacer milagros. Estos milagros eran parte de sus credenciales oficiales. ¿Recuerda cuando les hablé en el capítulo 8 y el capítulo 9, por qué Jesús hizo milagros? Porque era una prueba de sus credenciales, de que era el Mesías. Bueno, también Jesús les dio a ellos sus credenciales de que eran enviados por el Mesías. Y les dio autoridad para hacer milagros. Ahora, ellos sanaron a los enfermos. Y hay que notar todo tipo de enfermedades. Los leprosos fueron limpiados, los demonios fueron expulsados y aún los muertos resucitados. Estos 4 ministerios que mencionó la Biblia ahorita que lo leímos, amados, que los apóstoles desempeñaron, fueron los que Cristo desempeñó en el capítulo 8 y 9. Fue lo que Él les enseñó. Cómo sanar a los leprosos, cómo levantar a los enfermos, cómo resucitar a los muertos. Era lo que Cristo les acababa de enseñar y los envía para que ellos lo hagan. Los envía con esas credenciales. La comisión que Jesús les dio a estos 12 hombres no es nuestra comisión hoy. Escuche bien, no es nuestra comisión hoy. Ahorita va a llegar la nuestra. Entienda, ¿sabe por qué no es? Porque fueron enviados ellos a la casa perdida, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. A nosotros se nos mandó a todo el mundo, a los gentiles. A ellos, a la casa perdida. Ese era el plan original. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso cuando Jesús estaba sentado, amados, en una mesa, llega una mujer cananea y le dice, sana a mi hija. Jesús la estaba ignorando. Sana a mi hija. La estaba ignorando y le dice, Señor, sana. Y dice, mira, ¿sabes qué? No es justo tomar el pan de los hijos que está en la mesa. No lo puedo hacer. ¿Y sabe lo que dijo ella? Sí, Señor, porque era una mujer cananea, no era judía. Sí, Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús honró esa fe. Pero ¿qué le estaba diciendo? Mi trabajo ahorita es establecer el reino entre ellos. No que Jesús era grosero, al contrario, Jesús atendía, pero quería enfocarse en el misterio, en el ministerio o el propósito o misión que él tenía. Él atendió a la mujer samaritana, si ustedes se acuerdan, él atendía a todo. Pero lo que nunca se olvidó era el enfoque que él tenía para poder establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos. Entonces, esta comisión, amados, no se aplica a ti y a mí ahorita. Ahorita viene lo que se aplica. Era primero al judío, es lo que dice Juan 14:22. Estos 12 embajadores anunciaron la venida del reino como Juan el Bautista lo hizo. Y aún el mismo Jesús. Ahora, es triste decirlo, que la nación rechazó tanto a Cristo como a sus embajadores y el reino les fue quitado. O sea, Jesús fue a la nación y los discípulos, pero lo rechazaron, entonces el reino les fue quitado. O usted no lo quiere, voy a buscar quien lo quiera. ¿Entienden? O sea, pero eso ya pasó tiempo después. Pero en ese momento que estamos relatando esta historia, Jesús estaba preparando el terreno para que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Enseguida vinieron todas estas instrucciones específicas en respuesta a la pregunta que habían hecho. Ayer recibí que hasta la Cristina se enojó, no se enojó, porque no se enoja Cristina, nunca la vio enojada. Se admiró, dijo, pastor, es un viaje misionero el que va a Cuba. Pues yo creo que sí, yo no sabía que era misionero. Nos mandan toda una lista. Usted fue misionero de turista, ¿verdad? ¿Usted no le mandaron la lista? Dígame cómo le hizo, yo prefiero ir de turista que... Pero, amado, nos mandan lineamientos y esto que tenemos que hacer, no comprar puros. Yo les iba a traer un puro a cada uno, fíjate. No sé qué era que dijeron. Eso me lo enseñó el hermano Serrano cuando fue. Ya ves lo que anda haciendo, hermano. No tengo calor.
A ver, déjenme darles algunas cosas aquí. Estas instrucciones específicas fue a la pregunta. Cuando Cristo le da instrucciones, ¿sabe por qué le empezó a dar instrucciones? Porque se hizo una pregunta. Otro evangelio lo dice, ¿qué debían llevar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Jesús en primer lugar les dice, no os proveáis, o sea, no hagan provisiones. El término griego significa no procuréis para vosotros, ni alquiláis oro, ni plata, ni cobre, ni en vuestro cinto. Se trataba de 3 clases de dinero. El oro que ocupaba el lugar de nuestro papel moneda. O sea, Cristo, no lleven oro. Y ahorita voy a dar toda la explicación por qué les dice eso. Amado, los cintos, dice. Literalmente era el cinturón, donde ellos, amados, amarraban sus cosas que llevaban, amado, y que podían aguardar algo. Era un lugar seguro donde llevar su dinero. Otra cosa que se les prohibió es la alforja. La palabra griega es pera, para alforja. Y designaba una bolsa de cuero para viajar. Es lo que quiere, no lleven alforja, una bolsa. Pero basado en una inscripción de este periodo en Siria, un comentarista de la Biblia dice, claramente se trataba de la bolsa de colectar de los mendigos. O sea, recuerden que en ese tiempo había mucha gente pidiendo, traían sus bolsas. Ellos traían sus bolsas para que la gente les diera dinero. Entonces, lo que están diciendo los comentaristas en todo esto, diciendo que esto fue una doble amonestación de Cristo Jesús, que significa, no vas a andar yendo para ganar dinero, pero tampoco para estar pidiendo dinero. No lo hagas por ganancia, ni por pedir. Ahora, también da otra instrucción y les dice que no lleven 2 túnicas. La palabra griega se refiere a ropa interior. Así lo dice la palabra griega. Ahora, no está diciendo que no lleven calzoncillos, porque la verdad no sé si usaban calzoncillos desde entonces, pero lo que sí es literal es camisetas, camisas. Uno lo entiende como ropa interior, lo que tú y yo entendemos, pero hablaba de una camisa, habla de calzado, o sea, no lleves un par extra. Ahora, ya después, no lleves un bordón extra. ¿Por qué Jesús da todas estas instrucciones? Bueno, les voy a dar la respuesta a tantas obvias restricciones. Los discípulos estaban por emprender un viaje urgente y de corta duración. ¿Entiendan eso? No se iban a ir por 2, 3 semanas, iban a quedarse. No. Era un viaje corto y urgente. Ahora, el clima era cálido y las costumbres de entonces les garantizaban a ellos la comida, las costumbres. Fíjese, esa era la costumbre de antes, de los judíos. Les garantizaban a ellos no solo la comida, sino el hospedaje por donde quiera que fueran. ¿Recuerdan cuando uno de los profetas, Elías, caminaba y una mujer siempre lo invitaba a comer? Siempre lo invitaba a comer, siempre lo invitaba a comer, hasta que le dijo a su esposo, ¿por qué no le hacemos un aposento a él? Para que se quede. Inclusive, se me vino un sermón, me gustó mucho, porque después vino un milagro para ella, pero ese es punto de aparte. Pero, amados, esa era la costumbre entre los judíos. Era, pase a comer, tiene donde dormir. Jesús sabía que eso iba a pasar, porque tal vez el viaje de ellos era de un día para otro. Lo menos que puedan cargar. Porque lo que urge aquí es el mensaje de que el reino de los cielos se ha cercado. Por eso vinieron estas instrucciones. Por eso Jesús está dando estas encomiendas. Así que, de modo que no tenían por qué cargarse con equipaje. ¿Cuántos viajamos con 4 o 5 maletas que nunca usamos? Jesús estaba tratando de evitar esto. En cada ciudad debían elegir cuidadosamente su sede. Y mientras estuvieran ahí, debían permanecer en la misma casa. Mira, hermano, y si no, lea también el libro de los Hechos. Había mujeres que insistían a los discípulos, quédense, vengan a comer. Lea la Biblia, porque era la costumbre. Era una costumbre, amado, de hospitalidad, era una costumbre de darles de comer a todo aquel que predicaba la palabra. Por eso dice la Biblia, el obrero era digno de su sostén. No llevaba. Entonces, esto es lo que Jesús está pintando en este cuadro. Y cuando se mantenían en una sede de permanecer ahí en esa misma casa, Jesús les dijo, les recomiendo que al entrar en la casa saludarla
Y la expresión regular del saludo era shalom, palabra hebrea que significa paz. Así que llegaban a la casa y como los recibían, les abrían la casa, shalom, paz en esta casa. Había bendición en esa casa, porque estaban aceptando a los embajadores del rey. Estaban aceptándolo. Ahora, si eran rechazados, dice Jesús les encomendó, debían de limpiar sus zapatos del polvo del lugar como señal de que a su vez Dios rechazaba aquel lugar, Dios rechazaba aquella ciudad por causa del repudio de ellos hacia el mensaje. En otras palabras, si lo rechazan a ustedes, ustedes simbólicamente tienen que sacudirse su polvo, porque, amados, también Dios los está rechazando por haber rechazado el mensaje del reino. Por eso Cristo dijo estas palabras, que en el día del juicio sería más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál ciudad? Dentro de los confines de Israel, cualquiera que fuera. Podía haber sido Jerusalén, Nazaret, podía ser Belén, pero era dentro de los confines de lo que Israel representaba. Ahora, mucho se ha dicho en años recientes acerca de las dulces enseñanzas del humilde Galileo, porque Cristo tenía palabras de vida eterna. Cristo tenía palabras que amaban, que alentaban el corazón. Pero en muchas ocasiones Jesús habló con voz severa acerca de las realidades del juicio venidero. La destrucción de Sodoma es mencionada varias veces en el Nuevo Testamento como una ilustración de advertencia. Si no, lea la Biblia en el capítulo 11 de Mateo 23 en adelante, habla de la destrucción como Sodoma. Lucas 10 también lo dice, Romanos 9, segunda de Pedro 2, Judas 7. Lo que más interesante, también se domina a Jerusalén como una Sodoma en una ocasión. Si no, váyase a Apocalipsis 11:8. Que lo más interesante es que una vez a Jerusalén se le dominó como una Sodoma. Ahora, ¿por qué? Porque era una advertencia de juicio. Si no aceptas el reino, si no aceptas la palabra, el juicio va a ser más tolerante para Sodoma y Gomorra que para la persona o la ciudad o la casa que rechace el mensaje. Es lo que Jesús estaba tratando de que ellos entendieran. Ahora, estas instrucciones no deben aplicarse a nuestras vidas, vuelvo a decir. Ahora, tal vez usted va a decir, pastor, yo no estoy de acuerdo. Está bien, yo estoy diciendo lo que yo he estudiado, conociendo de teología, conociendo de lo que he hecho a través, pero muchas veces agarramos ciertos versículos. Ahora, es bueno leerlo y podemos hasta usar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero yo estoy hablando del trasfondo cultural y de la aplicación del momento de ese periodo. Entiéndeme. O sea, porque a veces tendríamos que entender todo el trasfondo de la hospitalidad judía y por qué estaba el Señor preparándolos a ellos. Por eso estoy dando esta aplicación. Jesús estaba dirigiendo a sus 11 y estas instrucciones no deben aplicarse a nosotros. Al contrario, si usted va a ir de pensión, llévese ropa, cámbiese, báñese todos los días, lleve dinero. O sea, ¿por qué? Porque los tiempos han cambiado. Usted ahora puede viajar más lejos en poco tiempo. Antes no. ¿En qué te vas a ir? ¿Por qué medio de transportación vas a ir? ¿En mis 2 patines o voy a rentar ese Ibis burro? ¿Okay? No. ¿Cuánto vas a durar? Pues voy a durar, de aquí para allá voy a durar 4 o 5 horas, cuando hoy tal vez se hacen 15 minutos. O sea, recuerda, todo lo tenemos que ver dentro del mismo contexto de la cultura que se estaba escribiendo. La comisión del Señor para nosotros, porque a ellos los mandó para las ovejas perdidas de la casa de Israel. La comisión del Señor para nosotros es de ir por todo el mundo. Y eso es nuestra comisión. No tan solo es a la nación de Israel que debemos ir, es a todo el mundo. Nosotros predicamos el Evangelio. Ahora, nuestro mensaje es diferente hoy en día. Nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de Dios. Nuestro mensaje, Cristo murió por nuestros pecados, murió por tus pecados. ¿No es cierto? Ese es el mensaje que llevamos. Ellos llevaban el mensaje del reino de los cielos está cerca. El mensaje de ellos no es que Cristo murió por ti. No, Cristo estaba con vida. Ahí andaba con ellos.
Así que no podían decir, hey, Cristo murió por usted. Voy a decir, no seas mentiroso, no te lleves, aquí estoy. Todavía no me lleva. Todavía no me llega el tiempo. Era, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús venía a establecer sus principios del reino aquí en la tierra. Y estaba pensando por casa, la casa de Israel. El mensaje nuestro es la gracia de Dios. Es predicar a Cristo, al Cristo que murió por nuestro pecado. El rey ya ha venido. Eso ya está establecido. Él ya sufrió, Él murió, Él resucitó de los muertos. Ahora el Rey ofrece su salvación a todo aquel que cree en Él. No solo a la casa de las ovejas perdidas de Israel, sino, amados, ahora a todo aquel que cree. Tú y yo aquí ya estamos incluidos. Pero recuerde que en ese contexto, cuando Jesús estaba dando esas instrucciones, es solamente para los judíos, en ese término. Ahora, esto me lleva al segundo punto, a la segunda instrucción, porque la primera instrucción era instrucciones para los apóstoles pasados, los que andaban con Jesús. Ahora voy a hablar de las instrucciones para los discípulos futuros. Ahora voy a brincarme porque aquí la porción bíblica se brinca al futuro, como que a nosotros nos dejó para el último, pero eso lo voy a tocar la próxima semana. No se me muera, ni se me vaya al cielo, véngase. Yo lo necesito para que termine este capítulo 10. ¿Estamos bien? Y mire lo que dice aquí, el versículo 16. Mirar, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, ser astuto como la serpiente e inocente como las palomas. Pero cuidado de los hombres, porque os entregarán. Fíjense, aquí cambió el tono de la enseñanza y de la instrucción que estaba dando. Okay. Lo empezó a hablar de una manera más amplia. Dice, pero cuidado de los hombres porque os entregarán. Cuando dice habla de persecución. Yo voy a decir, en ese viaje misionero que hicieron los discípulos y vinieron, no pasaron persecución. Nadie los entregó. Por eso no aplica. Ya los está preparando para otra época, cuando la iglesia primitiva crece, y también para los apóstoles que van a pasar o los cristianos que van a experimentar parte de la tribulación, que ese es otro tema aparte, pero tengo que tocarlo en estos momentos. Ahora, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Aquí está hablando de la persecución. ¿Cuántos han visto la película, la 2, God is Not Dead? ¿Hasta dónde llegó algo? Hasta el juicio. Eso es lo que está hablando de Jesús. Todavía no habla de una persecución de muerte, simplemente te van a entregar por confesar, por hablar de Dios, por decir el nombre de Dios en ciertos lugares que no lo debes decir. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, y como testimonio a ellos y a los gentiles. Ahora, quiero que escuche lo que sigue aquí. Quiero que escuche, porque aquí es muy importante esto, porque a veces también usamos esto fuera de contexto. Pero cuando os entreguen, o sea, cuando estés pasando por persecución, escuche bien, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. Porque dice, porque a esa hora se os dará lo que habéis de hablar. ¿Sabe que muchos de nosotros usamos este versículo como una excusa para no estudiar? No, es que dice la Biblia que yo no tengo que estudiar, que Él me va a dar palabras. Mire, el Espíritu Santo es muy bueno y hace milagros, pero no le puede sacar nada a un cerebro vacío. ¿Entiendo? Porque la escuela que yo tuve era esa. No estudies, Dios te va a dar. No, ¿cómo me va a dar si no estudio? Ahora, aquí está hablando en un contexto de persecución, porque cuando te pasas por persecución, quiero que entiendan, te quitan todo, te quitan tu Biblia, te quitan todo. No vas a tener dónde. Ahora, recuerden que esto no tenían ellos, como el tuyo la tenemos, eran pergaminos. Entonces, no te preocupes, yo te voy a dar. O sea, pero hay algo interesante todavía más aquí. Y ahorita voy a entrar en esto, porque no sois vosotros los que habléis. Ahora, aquí está. ¿Sino qué? El Espíritu de vuestro Padre que hable en vosotros. Aquí está hablando ya del Espíritu Santo. Ahora, no puede haber sido ahí en ese momento de ellos, para ellos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo tenía que subir para que el Espíritu bajara.
todo tiene su función dentro de lo que el Padre, lo que el Espíritu y lo que el Hijo iba a hacer. Y por eso aquí está hablando de esto. Y ahora, mire, aquí está, y esto sí lo vamos a ver, y lo estamos viendo, y mucha gente lo va a ver todavía en el futuro. El hermano entregará a la muerte al hermano. Y si no me cree, ay, mire a Laura de América. Okay. ¿Sí lo ve, María? Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán que, mira hasta dónde va a llegar. Si tú eres fiel por testimonio de Cristo, tu misma familia se te va a echar en contra. Es lo que dice aquí. Ahora, esto todavía no les pasa a los discípulos en el tiempo de Cristo, por eso está hablando de los apóstoles futuros. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, porque aún este versículo lo sacamos de contexto. El permanecer hasta el fin habla de dentro de la persecución que estás viviendo. ¿Me explico? No de la vida normal que llevas. Entiende el contexto de todo lo que estoy. Ay, hasta yo a veces me hago bolas cuando estoy. Bueno, vamos. Yo espero que me estoy dando. Me estoy dando a entender o no. O si no, empezamos otra vez. Me quedan 10 minutos. Pero no están enojados conmigo, ¿verdad? ¿Qué le picó el pastor? Nada, no he comido. El 23. Pero cuando os persigan en esta ciudad, o ir a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Antes que venga el Hijo del Hombre. Cristo ya estaba ahí. Recuerde, está hablando de algo más extendido. O sea, cuando Cristo venga otra vez por nosotros. Déjeme aclarar algunas cosas. El ambiente de esta sección que les acabo de leer es diferente a la de la primera. Aquí el Señor habla de la persecución, pero no se tiene ningún registro de que los 12 discípulos sufrieron durante su viaje misionero. Ellos fueron y vinieron. Inclusive hasta después que Jesús los volvió a mandar y vinieron, oye Señor, mira, mirábamos que el diablo salía volando, o sea, pero nunca hubo persecución ahí. No hay registro. También Jesús habla de un ministerio a los gentiles en el versículo 18. Él dice, por testimonio a ellos y a los gentiles. Si no vean su Biblia, ahí dice el 18, a los gentiles. O sea que ya los incluyó a todos nosotros. Se está abriendo. ¿Okay? El Espíritu Santo aún no había descendido y Jesús habla de que el Espíritu hablaría por ellos. ¿Cómo va a hablar por ellos si no había descendido el Espíritu? Para eso tenía que ir Cristo. Está hablando del futuro, de cuando Él ya no esté aquí. Que el Espíritu nos iba a revelar cosas. Ahora, el versículo 22 parece indicar una persecución mundial. Y los discípulos estaban en ese entonces ministrando tan solo en su propia tierra. Finalmente el versículo 23 habla sobre el regreso del Señor, que ciertamente eso nos lleva a eventos futuros, porque hasta que no regrese el Hijo del Hombre, habla de tiempo futuro, del regreso. Así que no se aplica al tiempo de Jesús, se aplica aún tal vez, si nosotros nos vamos y Cristo no regresa, se aplica al tiempo que nos sigue a nosotros. Ahora, ¿en qué tiempo? En un grado, parte de esos eventos se llevaron a cabo en el libro de los Hechos, pero aún Jesús no ha regresado. Cuando la iglesia, ahí le va, voy a tratar de ver si puedo explicarles esto bien. Cuando la iglesia primitiva nació en el libro de los Hechos, ahí le va, ahí fue el principio el principio de los últimos días. Porque recuerda cuando Pedro fue el que empezó a predicar, después de que, amados, se salvaron mucha gente. ¿Sabe lo que Pedro dijo? Es que el Señor dijo que en los últimos días iba a derramar su Espíritu. Él está hablando de los últimos días, pero ahí le va. No eran los últimos días, era el principio de los últimos días. Ahora, la dispensación de la gracia empezó ahí. Ahí le va.
Uy, ya tenía rato que no hablaba de esa manera. Ojalá que no los haga bolas, como yo. La iglesia ha vivido ese periodo. Ahora, yo sí creo que hoy, ahorita, nosotros, la iglesia, estamos viviendo en lo último de los últimos días. Los discípulos vivieron en lo primero de los últimos días. Tú y yo estamos ya viviendo por lo que estamos viendo en lo último de los últimos días. A ese periodo se refiere. Es donde va a llegar un punto donde la gracia, el periodo de la gracia termina y Cristo viene por su iglesia y empieza el periodo de la tribulación, el Apocalipsis. Pero ahorita estamos ya en lo último de los últimos días. Es lo que estamos viviendo. Es lo que dice aquí la palabra. Y le voy a decir por qué. Porque aquí hay varias pruebas sobre esto. Hay varias pruebas. Y parece ser que este periodo se describe en esta sección y está en paralelo al tiempo de la tribulación que Cristo nos describe como en el discurso que Él dio en el Monte de los Olivos del capítulo 24 y 25 de Mateo. Habla de la gran tribulación. De hecho, la frase, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, es definitivamente parte de un discurso profético. No era para ese entonces. No se refiere a que la persona se mantenga salva, perseverar hasta el fin, se mantiene salva. No, sino más bien el soportar, perseverar hasta el fin. Que el que soporte la persecución y sea fiel, ese será salvo. ¿Qué pasa con ahorita los cristianos que están siendo muertos en otros países por amor a Cristo, por el testimonio? Esa gente, por perseverar hasta el fin, por ser fiel y no negar el nombre de Jesús, son salvos. Es lo que dice el Señor, es lo que está diciéndoles el Señor. Ahora, no habla de guardar tu salvación, no habla de mantenerte salvo, no, habla del periodo que estás viviendo en una persecución. Así que estas instrucciones que se nos están dando, sí aplican al tiempo futuro de la tribulación. Nosotros podemos comprender porque Jesús habló, y si entendemos por qué habló del odio y la persecución, porque habla del odio ahí. Dice que se va a levantar el Padre contra el Hijo contra el Padre, porque por causa de tu nombre, el nombre de Cristo. Va a haber gente que esté en ese momento confesando a Jesús, pero la familia no todas y están de desacuerdo. Mira, mi hijo es cristiano, llévatelo. No lo quiero aquí en casa. Hasta la muerte lo van a denunciar. Déjenme darles algunos 3 periodos al considerar el periodo de la tribulación. El periodo de la tribulación, número 1, será un tiempo de oposición. Los siervos de Dios serán como ovejas en medio de lobos. Los siervos de Dios serán como ovejas en medio de lobos. Den la respuesta al 1, por favor. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Mateo 10. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, ser astuto como la serpiente e inocente como las palomas. Es lo que está diciendo. Mire, la oposición que va a venir a los discípulos después, si nosotros nos vamos y Cristo no viene, pero Cristo ya está por venir, la oposición que va a venir en ese entonces vendrá de parte de la religión organizada, del gobierno y aún de las mismas familias. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La oposición que vendrá para estos discípulos vendrán de la religión organizada, del gobierno y de la misma familia. Jesús lo está diciendo aquí. Inclusive, mientras los creyentes están dispersos por todo el mundo, están experimentando de esa persecución hoy en día. La instrucción o la indicación es que se trata de la oposición del mundo. La religión será un factor. Váyase a países musulmanes. ¿Quiénes controlan ahí una religión? Okay. El anticristo va a entrar por medio de la religión, del gobierno, y va a ganarse familias. De ahí va a venir, amados, la persecución. Ya tiene rato que no lean esa parte de la Biblia. Si no me cree, la iglesia en el tiempo de los hechos era la que seguía a los cristianos, los religiosos. Inclusive uno se salvó siguiendo a cristianos. Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso
seguía a los cristianos. Él pertenecía a una religión y por celo de esa religión seguían a los cristianos, a los que predicaban a Cristo, al Cristo crucificado. Así que la persecución viene por tres partes o instituciones fuertes: por las religiones, por el gobierno o la misma familia. Me tocó estar allá por Puebla, donde la religión se levantó contra una iglesia y la verdad, y conocí a este hombre después. Lo martirizaron, le pegaron fuerte, lo dejaron en la calle, que me tocó el privilegio de conocerlo. Y fui, y la verdad, yo estaba llorando delante de él. Yo no he pasado por eso, pero por predicar a Cristo, esos son los tiempos. Por eso les digo, estamos viviendo en lo último de los últimos días, para que Cristo venga. Y uno de los elementos va a ser la religión organizada en contra del cristianismo. El gobierno mismo va a cambiar leyes para que la iglesia no tenga la libertad de hacer lo que hace. ¿Entienden? Para allá vamos. Y nuestras familias, por salvar sus cuellos y no tienen a Cristo, van a entregar a otras personas, a su misma sangre, para que también ellos librar su propio cuello. Recuerde, esto es, Cristo lo está diciendo. La historia de la iglesia revela que la religión organizada no tiene ningún evangelio y siempre se opone a hombres y mujeres que se atreven a testificar valientemente por Cristo. Como ellos no tienen buenas nuevas, la religión no tiene buenas nuevas, siempre tiene mandatos, instrucciones y restricciones. No tiene un evangelio, no tiene buenas nuevas. Por eso se oponen a los que sí las tienen. Hay mucho ahí. Déjeme irme. Bueno, ya expliqué aquí esto. Número 2, será un tiempo de oportunidad. Los creyentes podrán ser testimonio a reyes y gobernadores. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Sus enemigos intentarán de hacerles tropezar, pero el Espíritu de Dios les enseñará a los testigos qué decir. Los creyentes van a tener la oportunidad, como Pablo lo tuvo de pararse enfrente del mero de Roma y defender su causa, por causa de Cristo. Va a llegar un tiempo, en el tiempo futuro, si tú y yo no estamos aquí y Cristo todavía no viene, una de las señales es que los creyentes van a poder estar enfrente de gobernadores y de reyes, tal vez no para disfrutar del banquete, pero por lo menos para testificarles por qué predican lo que predican. Va a ser un tiempo de oportunidad de llevar el evangelio, aún en esos rincones. Y termino con esto porque hay mucho que decir. Será un tiempo de obligación. ¿Por qué digo un tiempo de obligación? Porque los embajadores del rey que sean enviados en el futuro deberán perseverar hasta el fin, aguantar hasta el fin y con fidelidad llevar a cabo sus ministerios, aunque les cueste su propia vida. A pesar del rechazo y de la familia y la persecución de ciudades y las pruebas antes de los líderes, el siervo de Dios deberá permanecer fiel. Está obligado de permanecer. Es un deber. Amados, serán tiempos. Ahora, yo no sé si yo voy a estar aquí. Hemos dicho que antes se decía, no sé cuántos se acuerdan que eran cristianos antes del año 2000, que Cristo iba a venir para el año 2000. Bueno, por eso mucha gente se quería casar antes del año 2000, se casaron y dicen, ¿por qué no vino mejor antes? Y después se arrepintieron, ¿verdad? Pero es punto y aparte. Pero lo que sí sé, que si Cristo tarda otros 1000, tú y yo no tardamos. Pero va a haber otro remanente, otra iglesia que ha creído en el mensaje que Cristo es el Señor, y les va a tocar pagar lo que les estoy hablando, aunque por hoy podemos experimentar cierta persecución, pero no al grado como lo describe al final de los tiempos, hasta que Cristo venga. La próxima semana voy a hablarle ahora el tiempo de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer tú y yo como discípulos del presente y qué se nos ordena. Póngase de pie. ¿Aprendió algo? Pensé que los iba a llevar muy lejos y no traerlos, pero sí los traje.
Padre, te doy gracias por la enseñanza de tu palabra. Este fue un momento de estudiar tu palabra, de entender verso por verso lo que tú estás tratando de prepararnos a cada uno de nosotros como tus embajadores. Que podamos reconocer nuestro tiempo, nuestro lugar y el llamado que nos has dado. Gracias, porque desde entonces tú has estado preparando un remanente, deseando tener embajadores que te representen en todo lugar. Ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos estás enseñando. Y a ti te doy toda la gloria, toda la honra por tu palabra. Amén.